Ok, ¿cuál es el contenido de un perfil criminológico, de un perfil criminal? Yo aquí les traje el ejemplo de mi primer perfil criminal que realicé en Venezuela. Les voy a resumir el caso. Fue un homicidio que se encontró de dos niños, una niña y un niño, son hermanos. La niña aproximadamente de 12, 13 años y el niño 7, 8 años, no recuerdo mucho, pero más o menos esa edad. Que se encontraron muertos en su casa, a la niña en un cuarto, al niño en el otro cuarto, ¿ok? Y adicional a la niña presentaba abuso sexual reciente y antiguo, o sea, cuando la matan, habían abusado sexualmente de ella y venía siendo abusada sexualmente con anterioridad. Y el niño, pues, no presentó ningún tipo de abuso sexual, sino que lo mataron en su cuarto. Eh, Adicional, dejaron a la hermanita de ellos, que tenía año y medio, no hablaba y estaba viva. O sea, la dejaron ahí. La niña estaba jugando en la casa y pues la abuela es quien la mamá es quien los encuentra y ve que la niña está, la pequeñita, desnuda, se estaba bañando, o sea, o la habían metido como en una bañera y bueno, sucedió este hecho. Y la mamá cuando llega, pues encuentra a la niña correteando por toda la casa y encuentra esta escena de su hija en un cuarto toda llena de sangre, el niño en el otro cuarto lleno de sangre. Eh, pero, claro, la mamá, o sea, no se encontraron evidencias de que hayan irrumpido forzado la entrada, la puerta estaba normal, o sea, no habían alterado la entrada, y no habían tampoco robado absolutamente nada. En la casa tenían un dinero en efectivo, bastante en ese momento, y el dinero estaba. Todo estaba súper ordenado, normal como lo habían dejado. Solo que en este caso eran ellos 5 hermanos, ¿ok? Matan a la mayor, con el segundo, la pequeñita, ¿ok? Y los otros dos habían salido con la abuela porque tenían práctica de béisbol. Ella se los había llevado y quedaron ellos tres solos en la casa, que se suponía que era alrededor de 1 hora, 2 horas que se iban a quedar solos mientras que la mamá llegaba porque ella estaba haciendo la compra de la comida. El papá se había ido de viaje y pues fue en ese transcurso de 1 hora, 2 horas, mientras que llegaba la mamá, ¿ok? Y pasó todo esto. Ok, ¿qué se coloca en el perfil criminal? En base a este hecho, se llegó a la conclusión de que el sujeto era de sexo masculino. ¿Por qué? Porque la niña presentaba abuso sexual antiguo y reciente. O sea, un abuso sexual lo comete es un hombre, o sea, esta niña. ¿Ok? El nivel intelectual del ignoto se encuentra en un rasgo comprendido por debajo de los límites que definen una inteligencia normal, baja o limítrofe, ya que no hubo intento de simular la escena para el móvil de un robo ni planificación. Es decir, su nivel intelectual, promedio normal, bajo quizás, él, aunque abusó de ella, la mató, mató al niño. Se me olvidó el detalle. Ambos niños murieron por múltiples fracturas cráneoencefálicas, o sea, los mataron a golpes en la cabeza, tenían el cráneo destrozado y los dos murieron de la misma manera. Y claro, pasa esto y él no simuló ni ninguna intención de robo, no mató a la niña más pequeña porque no hablaba y no hizo nada, no alteró nada. Entonces, claro, se limita al tipo de delito, aparte que fue muy violento, no intentó simular absolutamente nada. Siendo otro que dice, bueno, voy a implementar esto, voy a falsear esto, voy a dramatizar aquí, voy a exagerar esto, y hubiese hecho algunas alteraciones en el sitio de suceso y a lo mejor hubiese pasado desapercibido, pero no lo hizo. El nivel de la violencia con el que fue ejecutado el homicidio de los niños puede suponer un consumo de sustancias psicotrópicas o pudo haber sido por temor o porque la persona presentara un daño orgánico cerebral. Porque imagínense ustedes la magnitud
del delito de matar a 2 niños a golpes, ¿ok? Entonces, una persona o lo hace bajo las influencias de alguna sustancia ilícita o bajo el temor, en este caso se hizo la hipótesis de que él estaba abusando sexualmente de la niña y llegó el hermanito, los encontró y entonces se dice, nada, pues, o sea, lo mato y la mato porque si no ya me van a delatar. El ignoto conoce el escenario, la casa de los occisos, y presenta acceso a la vivienda sin sospecha, es decir, alguien conocido para los niños, porque no se encontró evidencia de que hubiesen alterado la entrada, la puerta de entrada. El homicida es alguien cercano, se descarta que haya sido un transeúnte, es decir, no fue nadie que pasó por la calle y dijo, ay, mira, aquí hay 3 niños, voy a entrar y la voy a violar y los voy a matar. No, esa hipótesis se descarta, o sea, no fue alguien fortuito, no fue un delito fortuito, fue alguien que ya venía haciendo violaciones recurrentes con la menor y que evidentemente pues aquí se desató esta situación. Esta persona presentaba conocimientos de los tiempos y de las rutinas diarias de la vida de los occisos y de sus familiares. Es decir, tenía que ser alguien cercano. ¿Por qué? Porque él sabía que ese día la abuela llevaba a los otros niños a las prácticas de béisbol y sabía evidentemente que el papá no se encontraba, que estaba de viaje. Entonces, sabe las rutinas. Durante el hecho se evidencia que el ignoto presenta impulsividad que conlleva la falta de autocontrol. O sea, ¿por qué? Les repito, matar a 2 niños a golpes, hay que verle la cara. Dificultad en las relaciones afectivas interpersonales e incluso en las relaciones íntimas con pareja, con un historial de relaciones en su historia personal no satisfecha. ¿Por qué? Porque resulta que el hecho de tú abusar de una niña quiere decir que a nivel sexual y a nivel emocional no, no estás completo. ¿Ok? Entonces, necesitas tener esto, necesitas ejercer poder con esta niña que podías ejercer poder y quiere decir que en tu nivel personal no estaban tus relaciones afectivas satisfechas. Adicional, se plantea un posible trastorno orgánico cerebral, ya que cuando se hace este perfil se evalúan a varias personas. Se evaluó tanto al papá, suponiendo de que el papá hubiese fingido que se había ido de viaje, se evaluó a un vecino del frente de la casa, se evaluó a un primo que había llegado a esa casa, un primo materno, y también se manejaba la hipótesis que había sido un delincuente de la misma organización que tenía como el poder y el control, manejaba ahí la situación, pero todo el mundo decía o planteaban de que quizás había sido este delincuente, que era el que mandaba ahí y hacía todo lo que quería ahí, pero resulta que cuando evaluamos el perfil de este delincuente que creían que había sido él, encontramos que este delincuente que era apodado, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, X, una semana antes de haber cometido, o sea, de haber sucedido este homicidio de los niños, había ido a la casa de un señor que tenía una bodega y le disparó, le metió 3 tiros porque le había cobrado 1 kilo de carne que él quería que se lo regalara, pues, y él fue y se lo cobró, y este delincuente pues le metió 3 disparos a este señor. Vemos que este delincuente tiene un arma de fuego, entonces quiere decir, no le hubiese hecho falta matar a estos niños a golpes, con meterles un disparo bastaba. Entonces no lo hizo, quiere decir que él no entraba, no encajaba en este perfil. Aparte que él no tenía contacto con los familiares de ahí, ni conocía las rutinas porque él estaba en su lado y pues esta gente en su casa. ¿Ok? Entonces se empezó a valorar más al padre se descarta porque el padre tenía un billete que efectivamente había realizado el viaje y se empieza a trabajar con el primo que había llegado y con el vecino de al frente. Y ahí se encuentra que el primo en la valoración pues presentaba sentimientos de culpa, no,
de empatía, o sea, porque eran su sobrino, bueno, le decía sobrinos, y él había estado con ellos desde pequeño, quería mucho a su familia, a sus tíos, a su prima, entonces había como un sentimiento ahí de empatía. En cambio, en el vecino del frente se encontró que presentaba ausencia de culpa, mm, ausencia de remordimiento, y resulta que este vecino era adicional padrino de la niña pequeñita. Entonces, se inclinó más por ahí. Y esta persona presentó daño a nivel cerebral, conductas impulsivas, tenía conflicto a nivel sexual y personal con su pareja. Y adicional, esta persona conocía todos los movimientos de la pareja. ¿Ok? Posterior a que se realiza este perfil psicológico criminal que se entrega al Ministerio Público, adicional se habían encontrado rastros de apéndices pilosos, o sea, de vellos púbicos en la cama de la niña. Y también se había encontrado semen en la cama. Pues toda esa muestra se llevó a los laboratorios. Lo que pasa es que en Venezuela hay un poco de retardo en esta investigación, sin embargo hicieron bastante hincapié y después que se entrega el informe se sugiere quién pudo haber sido, quién cumplía todo este prototipo de persona que encajaba, que encuadraba en estos rasgos de personalidad, era el vecino, y al año y medio dan los resultados de ADN de tanto del vello púbico que se había encontrado y del semen, y compaginaba con este vecino de los chicos. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué sucede con el perfil criminal? Que tiene ciertas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones en los perfiles criminales? Primero, que los delitos están ligados a drogas o enfermedades mentales en los que el criminal no muestra consistencia entre su mente y no son un objeto de perfil criminal, porque la mayoría de los que cometen delitos en algunos casos están bajo la influencia de drogas o presentan algún trastorno mental. Entonces, aquí se complica la situación porque no tienen un perfil como tal, ya que pueden ser inducidos por la sustancia o por la enfermedad mental. Adicional, cuando no hay suficiente material de muestra para hacer un análisis estadístico, porque no los índices criminales, cuando se trata de hacer un estudio en esta población criminal, es muy difícil conseguir a todos que cumplan ciertos criterios como este, que no consuman drogas o que no hayan estado inducidos bajo la influencia de drogas o con trastornos mentales en el momento de realizar el delito. Y es difícil clasificar en una forma significativa por tipos de delito, porque, por ejemplo, en Venezuela no existen los criminales seriales, en su mayoría, porque todos son asesinos en masa, son delincuentes que el que roba el teléfono, ha consumido drogas, vende drogas, viola a mujeres y es el que manda en toda su urbanización, en toda su residencia. Entonces, tipificarlo por uno solo cuesta mucho. Adicional, encontramos que la falta de estudios acerca de los criminales en serie han estado envueltos en una evolución muy acelerada y que no hace posible predecir muchos patrones de conductas de criminales en forma concreta y correcta. ¿Por qué? Porque también vemos este adelanto de tecnologías y que muchos más bien la tecnología o con películas creen que se les está dando ideas para ser criminales con licencia, algo así por decirlo. Entonces creen tener poder para poder ejecutar estas acciones. Entonces es más complicado. Adicional, los delincuentes cambian y modifican su comportamiento. Además, pueden reaccionar de formas distintas si las víctimas o las circunstancias se han salido de lo esperado. Por ejemplo, este caso el que les acabo de comentar del perfil criminal, donde el sujeto, pues, a lo mejor no tenía intención de matarlos porque ya venía abusando sexualmente de la niña y quizás quería seguir abusando sexualmente, pero ya lo encontró el hermano, que es la hipótesis que hacemos al final, él no ha confesado, pues le tocó las circunstancias y dijo, mira, los tengo que matar, ¿ok? Adicional, pues se requiere de mucho trabajo para que el profesional dedicado a hacer perfiles adquiera el nivel requerido, es muy cierto, porque hay que trabajar y hay que estudiar todo esto. Y es un trabajo bastante largo y que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y el perfil criminal es
probabilístico, donde podemos no acertar de manera concreta y correcta, ¿ok? Por lo que les digo, hay muchas cosas que pueden influenciar, modificar el sitio del suceso, el crimen, la actuación del mismo criminal. Y comparto con ustedes este pensamiento que me gustó mucho del doctor James Reese, que plantea y dice: hay ciertas pistas en la escena de un crimen que por su naturaleza nadie puede recoger o examinar. ¿Cómo se recoge el miedo, el amor, la ira, el odio y el miedo? Son cosas que hay que saber buscar. Entonces, en una escena del crimen, en un sitio de suceso, puede ser que encontremos un arma de fuego, un arma blanca, todo. Pero, ¿cómo recogemos el amor, la ira, el odio y el miedo? Son cosas que hay que saber buscar. Bueno, esto es todo lo que yo les puedo compartir, así que espero sus preguntas. Excelente mensaje para terminar, Nailé, me encantó. Y esta imagen es de una película, pero no recuerdo el nombre. Mentes criminales. Mentes criminales. Yo dije, yo he visto esa imagen. ¿Dónde El la vi? doctor Rick. Ajá. Sí, me encanta. Ya que estoy ubicando aquí las preguntas para poderlas comenzar a ver. Déjenme colocarle los HD. Estos son los HD. Y aquí voy. Vamos a comenzar entonces con las preguntas para Nailé Dinia Cruz. Los perfiles criminológicos son una herramienta muy importante en el descubrimiento de la verdad, llegando con la firma criminal al responsable. Es un comentario de Dignia. Voy a tratar de buscar algunos comentarios que hayan hecho las personas que no logré ahora mencionarlas. Pero me salen aquí que no me salen más preguntas de ellos. Bueno, Angélica dice: hola, buenas tardes, profesor. Una pregunta. ¿Usted cree que es difícil conectar a un asesino serial si cambia su modus operandi? Es decir, un día puede asesinar con estrangulamiento y otro día puede asesinar con un arma blanca y al otro con un arma de fuego. Sí, sí, claro, es bastante complicado. Es difícil por eso, por lo que les estaba comentando, que al cambiar su firma, pues se modifica y pasa a ser un modus operandi. Entonces, es bastante complicado que los perfiles sean sumamente exactos y concretos. Julio Linares, ¿cuál es el método o la técnica más rápida y sencilla de sacar un perfil criminológico? No lo hay, ni rápido ni concreto. Lamentablemente no lo hay. Se está trabajando pues en perfiles a nivel internacional que se busca tratar de encuadrar una perfilación, el que tiene el perfil a nivel de delitos de fuego, o sea, de pirotecnia o delitos con fuego, o los delitos hacia mujeres, hacia niños, pero es que tiene que llevar su tiempo. Hasta ahora no tenemos una herramienta concreta ni que sea tan eficaz. Estoy aquí porque es que por el WhatsApp también nos envían las preguntas, entonces en varios números y quiero responderles a todos, aprovechar que no hay tantas. Ok, Roberto Medina, muy buenas tardes. Mi pregunta, aquí está. Mi pregunta es: ¿cuáles son los diferentes perfiles criminales? Saludos desde Ecuador. Alguien me hizo esa Sí. misma pregunta por el chat del privado, que se quedó, o sea, lo pasaste, pero creo que no lo vio, y entonces me colocó, y también los 4 últimos puntos de los antecedentes, por favor. Si los pudiese solamente repetir. Ella me pregunta, ¿el segundo asesino cuál era? Al principio estabas hablando de los asesinos y después hablaste de Seriales y asesinos en masa. Eso es correcto, solamente para ya recordarlos porque lo envió por el chat del WhatsApp y yo en ese momento también me perdí. Ok, asesinos seriales y asesinos en masa. Y Ok. bueno, los perfiles los que les había comentado que eran inductivos y los deductivos, pues, o sea, los que ya se conocen de agresores ya conocidos y los que no, los que se trata de elaborar el perfil. Ok, excelente. Nixia, por acá, en el caso que manifestó, ¿se pudo encontrar y qué le pasó? ¿Cómo que qué le pasó? ¿Qué le pasó de qué? No sé. Dice, en el caso que manifestó, que si se pudo encontrar y qué le sucedió, no sé a qué se refiere. ¿Quién? El criminal, el que les planteé, pues sí, no, está detenido.
y bueno, está en proceso de juicio, pero lamentablemente en Venezuela hay un retardo procesal de años. Guadalupe te felicita desde México, que sigamos creciendo como Gracias. personas. Muchas felicidades por tu conocimiento. Dice otras cosas más bonitas, Gracias. pero es más largo y vamos a darle prioridad a las preguntas. Después me los envías por WhatsApp a mí. Así es, correcto, ¿no? Al grupo de los especialistas. Ya Alexi, este fue una de las que quedó pendiente. ¿Cómo determinar el perfil de un asesino si no tiene un mismo modo de operar, sino que varía? Bueno, parecía la pregunta anterior. Ujú. Sí, bueno, se va buscando los elementos. Ahí acuérdense que hay elementos que se van armando con la investigación. Entonces, hay cosas que a lo mejor suelen ser común, por ejemplo, si las estrangula todas o si las descuartiza todas. Entonces, aunque de repente en una las agarró en una furgoneta, otras las secuestró en el parque, otras hubo secuestros en casa, pero hay elementos algunos comunes, pero claro, todo va con respecto a la investigación y dependiendo del delito. Entonces, claro, aquí hablamos de forma muy general y hay que ir, es como ir deduciendo, porque acuérdense, como les comenté, el perfil criminal está basado en inferencias y en hipótesis, entonces es un poco complicado. Samsung nos dice cuántos años se toma para poder ser un perfilador criminal, ya que Uy. mencionó que toma años ser uno. Sí, bueno, la experiencia y los casos. Yo, por ejemplo, que hice el máster en psicología clínica, legal y forense aquí en España, 2 años. Estuve durante esos 2 años, hice prácticas en internados judiciales, en centros penitenciarios y en institutos médicos legales. Y cuando fui a Venezuela, la teoría no me sirvió en la práctica allá en Venezuela. Yo decía, ¿qué hago? Tiro el título porque no me sirve. Y, pero primero tienes que tener el contacto con los delitos. Entonces, claro, a medida que más delitos hayan, que uno quiere que no hubiesen delitos, pero mientras más los delitos hayan, pues uno va manejando esto. Adicional, pues tienes que rodearte de personal ya que esté formado y capacitado en perfiles criminales para tú poder agarrar parte de esa experiencia. Y bueno, por supuesto, leer e investigar muchísimo y irte orientando en ese aspecto. Pero, o sea, yo digo que nunca te vas a dejar de formar en eso, si eso es lo que quieres, porque todos los días van a salir trastornos nuevos, van a modificar los trastornos, el comportamiento humano va a cambiar. Ahora con esta pandemia podemos encontrar trastornos que no encontrábamos antes y evolucionamos y entonces hay que seguir leyendo e investigando. Así es. Gloria Méndez hace una pregunta, pero no logro entenderla mucho. Si vuelves a hacerla, Gloria, te lo agradecería porque está como cortado tu mensaje. Hola, profesora, ¿cree usted que un criminal narcisista tiene un? Y entonces ahí me quedo y no entiendo qué es lo que pregunta Gloria. Gloria, por favor. Yanina, muy buena posición, felicitaciones. Gregorio, ¿es posible que los asesinos dejen huellas para que los puedan atrapar, como retando a la policía? Sí, sí, ha pasado en varios casos que sí, que más bien dicen, ¿sabes? ¿Por qué no me ves agarrado antes? Si te estaba mostrando todo. Sí, pasa, sí ha pasado. Camilla dice, muy buenas tardes a todos desde México. Aquí estamos presentes. Mi pregunta es, ¿cuándo se puede o cómo identificar un patrón de asesino en serie? Bueno, ¿cuándo y cómo con el delito? También lo que requiere la investigación, ¿ok? Eh, por ejemplo, de una autopsia psicológica, donde podamos decir de que la persona no se suicidó, no tenía razones para suicidarse, no cumplía con el perfil suicida, se puede de ahí desatar a realizar una elaboración de un perfil psicológico criminal. ¿Okay? Entonces, claro, por ejemplo, en este caso, que era un homicidio, no había necesidad de elaborar un perfil criminal, entre comillas, porque sabíamos que era un homicidio, o sea, el delito lo teníamos, pero no sabíamos quién. Entonces, dependiendo del delito, pues hace la necesidad para solicitar una autopsia psicológica o un perfil criminal, o de la autopsia psicológica, pues se sacaría un perfil criminal, dependiendo del delito. Nixia, ¿cuál es la diferencia entre un criminal en serie y uno en masa?
Ya lo dije, el criminal serial pues cumple con un patrón, cumple con unos ciclos de tiempo también, con un modelo, un perfil de víctima específico. En cambio, el asesino en masa no. El asesino en masa pues mata en masa sin distinguir si es niño, si es niña o si todos son varones o son mujeres. No, o sea, el que esté pues va. Espectador anónimo, ¿cómo perfilar a un abusador infantil? Sí, bueno, se han levantado algunos perfiles de estos abusadores, tomando en cuenta algunas teorías de criminología, donde entran en características como que son personas amigables, son personas sociables, tienden a manipular siempre a su conveniencia, han tenido quizás conflictos a nivel sexual con parejas, o sea, hay varios características que puede cumplir un violador infantil o un pederasta, un pedófilo, pero eso, o sea, a través de los rasgos de personalidad que ya se tienen. Giovanni, una pregunta, ¿el IQ de un asesino varía dependiendo de cuánto modifica la escena del crimen? ¿El qué? Ahí dice el IQ. Ah, sí, no, como sí, el coeficiente intelectual, ¿cuánto varía? Lo que pasa es que no te entendí la pregunta, sé cómo. Ya. Ajá, ajá. El IQ de un asesino varía dependiendo de cuánto modifica la escena del crimen. No, no necesariamente. No, no tiene que ver el hecho de que modifique o no, o que se pueda decir que tenga un coeficiente intelectual más alto que otro, no. Pero sí se toma en cuenta a la hora de elaborar la perfilación, si hubo una alteración o no en la escena del crimen. Déjame ver que por acá pasé una que creo que no la hice. Que estoy buscando cuáles son las preguntas que no se me quede ninguna. ¿Cuál es el método de técnica más rápido y sencilla para sacar? Creo que esta ya la hicimos. ¿Cuál es el método de técnica más rápido y sencilla para sacar un perfil criminológico? ¿No la hice? Sí, 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 pero sí, que no esa hay. la O sea, que hice. les dije que no hay. Ajá. Sí. Sí, ya leí, ya Angélica está lista. Bueno, creo que son todas las preguntas de este momento. Nairé, espero que no quede nadie pendiente o déjame ver por Las acá. anteriores, las de la ponencia No, anterior. ya están saliendo. Lo que pasa es que como que de repente no se actualiza. ¿Cómo debes acercarte a un criminal en serie para aplicarle el test? Bueno, en primera instancia, a ellos no se trabajan como culpables, ¿ok? Ellos siempre se les toma en cuenta, es como colaboradores en la investigación. Y como muchos con su trastorno de personalidad, eso los motiva y los acerca un poco más a la investigación y les hace un poco más de morbo, pues acceden de forma inmediata. Pero por supuesto, al realizar esta perfilación criminal, nunca se trabaja de que tú estás bajo investigación. No, todos son colaboradores en la investigación. Ahora sí, Gloria nos hace su pregunta. Profe, ¿cree usted que el perfil de un criminal en sus rasgos psicológicos deben ser siempre reconocen porque la mayoría de ellos son narcisistas, machistas y de mal carácter? No, no necesariamente. Hay asesinos que no necesariamente tienen que ser narcisistas, ni tampoco son de mal carácter. Hay muchos que dicen, pero es que nunca lo hemos visto bravo. O sea, las personas alrededor dicen, pero es que nunca discutía, nunca levantaba la voz. Era un hombre que cumplía su horario, iba a su trabajo en la hora puntual, era responsable. No, o sea, que son más los psicópatas, así, pero no tienen que cumplir con esos rasgos, como los mencionas ahí, de que sean agresivos o algo, no necesariamente. Juan Holguín, ¿cómo se podría, no sé, cómo se podría perfil o atrapar a un asesino serial o en masa si éste tiene conocimiento de perfilación criminal? ¿Esto puede darse?
Sí, claro, es que hay muchos que cometen delitos y cometen crímenes basados en las investigaciones que hacen por internet y en resultados que hay, porque si no, pues no existieran estos grupos de terroristas, Al Qaeda y toda esa gente que saben cómo llevar bombas, cómo armar bombas sin que la policía los detecten. Sí, claro que sí, bueno, muchos pasan desapercibidos, pero bueno, para eso se supone que están los cuerpos de investigación, los cuerpos de seguridad, que son los que se encargan de rastrear este tipo de personas con delitos para tratar de reducir un poco el índice de criminal y la criminalidad. Gregorio pregunta, ¿es posible que un asesino en serie pueda constituir como un asesino en masa? Sí, también, dependiendo del detonante. Y como les dije, en algunos casos pueden tener como un desencadenante, bien sea influenciado por sustancias ilícitas, donde comete ese delito, por las circunstancias que lo rodeen, que necesitan terminar. Si yo nada más, por ejemplo, mataba a mujeres y de repente llegó el marido, pues tuve que cambiar de perfil, y entonces mato a la mujer y al marido, entonces ya ahí cambia, pero a través de las circunstancias y de muchos factores que lo rodean. Por acá nos dicen, licenciado, comparte las teorías de Enrico Ferri y Rafael Garofalo, ya que no los mencionó. Ah, sí, lo que pasa es que si no se me hace muy extenso, pero sí, parte de la criminología, por supuesto, pero es que si no, no termino nunca. Hay que resumir. Sí. Licenciado Gregorio, cuando un asesino en serie se ve descubierto momentos antes de ser atrapado, ¿podría suicidarse? ¿Cómo? ¿Repite? Cuando un asesino en serie se ve descubierto momentos antes de ser atrapado, ¿podría suicidarse? Sí, bueno, sí, por supuesto. Incluso hubo un caso allá en Venezuela donde una persona estaba bajo la influencia tomaba medicación psiquiátrica y lo mezcló con alcohol, una bomba, un detonante, y lamentablemente pues mató a sus dos hijos, mató a su mujer, mató a una amante de la cual tenía relación durante años y luego con la amante se mató él. Entonces, claro, hay muchos que en algún momento a lo mejor las circunstancias pues lo llegan a matarse. María Paz, cuando una persona confiesa después de aproximadamente 30 años que fue víctima de una violación, ¿el autor de esta se puede incriminar? Es dependiendo, por ejemplo, en Venezuela el abuso sexual no prescribe. Hay otros países donde los delitos prescriben. Entonces es dependiendo de la normativa judicial de cada país, porque a lo mejor hay países donde el abuso sexual prescribe a los 20 años. Entonces si ya ha pasado 30, ya no lo pueden detener. ¿Cuándo se considera asesino en serie y asesino en masa? Ya, Sí, ya ya. lo dije. Espectador, ¿un narcisista qué tipo de delito está más propenso a cometer? Pues mira, no sé, puede estar propenso a mucho. Acuérdense también, no todo el que sea narcisista puede ser asesino, ni todo, o sea, no todo el hecho de tener un trastorno de personalidad quiere decir que vaya a tener, a cometer algún delito. Eh, por ejemplo, sonará, a lo mejor unos me crucificarán, pero soy responsable de esto. Pero, por ejemplo, vemos al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no sabemos si tiene un trastorno, pero tiene rasgos de personalidad marcados, muy narcisista, y él nunca ha cometido un delito. Entonces, o sea, es que para delimitarlo es bastante complicado. O sea, puede ser que un narcisista cometa abuso sexual, eh, puede ser que cometa homicidio, pero no solo es porque tiene el trastorno narcisista de personalidad, es porque puede tener otros trastornos más. No hay que encasillarlo solamente en uno.
Naile, no, hasta ahora no veo más preguntas con respecto al tema antes que acabas de mencionar en esta hora. Pero voy a la pregunta, aprovechando que nos queda un poquito de tiempo, para Ok, tres estupendo. preguntitas de las anteriores, y entre ellas está Diana, para no dejarla por fuera, que dice, ¿a partir de qué edad en menores podemos aplicar ese modelo de CBCA y puede detallar más sobre elementos específicos de la ofensa? Sí, mira, puede ser a la edad desde que el niño tenga un lenguaje comprensible, no necesariamente tiene que tener un lenguaje fluido con oraciones, no. Hay niños con 3 años de edad que te pueden dar un discurso válido y consistente. Incluso a través de los juegos didácticos dentro de la consulta, el niño da mucha información y dramatizan. Y uno los ejemplifica con muñecos y ellos ponen los muñecos en la situación en la que ellos estuvieron. Entonces, a veces, o sea, para valorar el discurso como tal, tiene que hablar, evidentemente, pero no puede ser. Hay niños que hablan a los 3 años muy bien, como que hay otros que hablan a los 6. O sea, todo dependiendo del lenguaje, del desarrollo del lenguaje del niño, pero desde que tiene ya un lenguaje, ya se puede aplicar. Las pruebas proyectivas también ayudan a evaluar este perfil. Sí, claro. Pero el problema de las pruebas proyectivas que en algunos países no están validados para ir a juicio. Entonces, dependiendo de la normativa de cada país, puede que se puedan trabajar con pruebas proyectivas o no. Por ejemplo, en Venezuela, generalmente se trabajan con pruebas proyectivas. Sin embargo, yo en mis trabajos y en mis investigaciones y en la elaboración de estos perfiles y tanto de la autopsia, yo trabajé más con pruebas estandarizadas y validadas, más que con pruebas proyectivas para que fuese como más seguro. Para terminar, con Pedro Ramón, hay dos preguntas. ¿Qué opinan sobre la usurpación de funciones y qué opinan sobre la conducta provocada sin sustento? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que eh, no entiendo la segunda. ¿Qué La opinan, primera, qué de opinan la sobre la usurpación usurpación. de funciones? O sea, cuando hablo de usurpación de funciones es, por ejemplo, una persona que se haga pasar por otra. O sea, que una persona que se haga pasar por funcionario público, por ejemplo, o una persona que diga que es médico o que es policía o que es investigador, bueno, yo considero que el que es profesional tiene que tener ética y para eso toda profesión maneja un código de ética y una ley del ejercicio profesional. Entonces, por supuesto, me parece fatal, pero bueno, no todo el mundo hace eso. O sea, hay gente que dice que es médico y que tiene 10 carreras y que tiene no sé qué y al final a lo mejor no son ni bachilleres. Por supuesto, me parece fatal. Y aparte que a nivel psicológico, muchas personas se quieren hacer pasar por psicólogos por el hecho de hacer un curso o de remover muchas cosas y hacer psicoterapia y no tienen ni idea del conocimiento a nivel psicoterapéutico ni psicológico y lamentablemente pues trastocan vidas, o sea, porque aquí estamos hablando de vidas, aquí no estamos hablando que fue que yo agarré una botella, la tiré a la basura y ya, y perdí la botella. Y bueno, me costó 30 euros, ok, no pasó nada. Pero estamos hablando de vidas, entonces a mí me parece fatal. Ajá, y la segunda pregunta no la comprendí. Dice, ¿qué opinan sobre la conducta provocada sin sustento? No sé, conducta provocada sin sustento, o sea, no lo sé, es que no sé a qué se refiere eso. Bueno, Pedro, te sugerimos que formules nuevamente la pregunta y ya lo dejamos para la próxima parte. Naile, encantadísimos de tenerte con nosotros. No hay más preguntas Gracias. por ahora. Quedaron unas en el aire, unas poquitas, pero si hay alguien que preguntó que si podían enviar el test del CBA, me supongo que es CBA por lo que he visto. Ella coloca ahí SVA. SBA, ajá. Entonces, Ajá, así como ella lo SVA. escribió, Ajá. SVA, que si podrían enviar algún test. No sé si se puede hacer. No, ok, entonces no.
Y por ahora Nailé nos hace la señal de referencia. No, porque eso es un instrumento netamente psicológico, y entonces, Ok, claro, quienes lo manejan son los psicólogos. Eso es lo mismo, por ejemplo, si yo voy a una farmacia y quiero un kit quirúrgico, me van a decir, ¿para qué voy a comprar un kit quirúrgico? Si yo soy médico, se supone que yo lo debo tener en el hospital. Entonces, yo ya. considero que cada uno tiene su herramienta y eso es una herramienta psicológica. Claro, por lo que sí se pudiera sugerir es algún libro o algún manual donde ellos pudiesen, si lo que quieren es Igual por investigar internet más. pueden conseguir información de los autores Eso y es. tal. O sea, en internet, yo digo que en Google aparece todo, hasta cómo criar un hijo. Así es. Aparece ahí. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Nailé, por tenerte con A nosotros desde ti, a España. ustedes. Hemos finalizado esta tarde, las 2 primeras horas con Nailé Rangel. Nailé, no son tuyas las cámaras para que te despidas y los invites a un Vale. próximo encuentro que pronto te vamos a tener nuevamente con nosotros, Nailé. Ay, muchísimas gracias de verdad a todos ustedes, a los oyentes, bueno, oyentes que están acompañándonos desde ayer, que sabemos que es un maratón ayer y hoy todo, pero los motivo a que sigan formándose, a que sigan teniendo conocimiento y bueno, termino con una frase de mi madre que lo dice siempre, que el conocimiento no pesa ni ocupa espacio en el cerebro. Entonces, considero que hay que hacerlo y hay que seguir formándose día a día. Y si es lo que le gusta, pues más todavía. Como dicen los memes, apoyo el comentario de tu mami. Besos a tu mami también, Nailé. Muchísimas Gracias. gracias por estar con nosotros. Claro que sí, pronto te vamos a tener en próximos diplomados y congresos. Acá desde CECEFA Acacia ya formas parte del equipo de CECEFA Acacia. Gracias, Nailé, por compartir con nosotros.